de escuchar la entrevista la charla con el senador provincial Marcelo D'Aleto. Estoy hablando de ella, la señora Elisa Fernández, a quien le digo, buen día por la mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Ivana? ¿Cómo anda estás? tanto tiempo? ¿Cómo andan los oyentes? ¿Cómo están en un día hermoso como hoy? Hermoso, sí, 35 grados. Ella no está enterada de la temperatura, Para me encanta. nada. Ella vive en otra... Narnia. en otra dimensión. ¿Usted no sufre el calor? No, ni el frío tampoco. Bueno, qué envidia, Elisa, la verdad, porque yo me derrito todos los días. Sí, verdad que sí. Bien, ¿cómo andan? ¿Qué cuenta? Perdón, porque soy rosarina, ustedes no entienden. Que estuvo cerca siempre. Rosario siempre estuvo cerca, pero sí. Rosario está al lado del río Paraná, un río pero hay una serio, humedad espantosa. Y hay una Rosario. humedad terrible. Y entonces, eso, la humedad, realmente... Es otra cosa. De al lado del río, o sea, al lado del río, hace que el calor realmente sea agobiante. Entonces esto te parece un chascarrillo. Es hermoso. Porque no hay río por acá, claro. ¿entendés? Este es como tu Ushuaia. Exacto, claro. Una cosa así. Exactamente, antes. Sí, exactamente. No, claro, sí, te das cuenta cómo funciona, ¿no? Nada, o sea, claro. Esto para mí es, ay, qué lindo. Claro. Igual, a ver, uso el aire, todo. El calor de Chacabuco para Eli es como el peronismo capitalista para el peronista. Para el señor D'Aleto, claro, mejor dicho. Sí, es lo mismo. Viste que todo depende del contexto. Sí, acordate, pero a ver, contexto. metan... el peronismo es, viste, yo me reí un poquito. O sea, el peronismo es todo, o sea, es bueno, pero el usted me escuchó. El menemismo, sí te escuché. Me escuché yo también cuando lo dije, dije, te sí, escucho, no, te juro que es un 2023 claro, alejado de lo que... No nos olvidemos, el peronismo neurosis, es todo, porque, viste, estoy cansada de eso, de que no, esto no fue peronismo. Ay, no, lo de los 70 no fue peronismo. No, sí, fueron Ay, no, todos el kirchnerismo peronismo. no es peronismo. Ay, no, el menemismo no es peronismo. Basta, loco, o sea, es todo peronismo. Bien, perfecto. Después te podés arrepentir porque te das cuenta que a lo mejor no te cierra, porque vos no querés estar en un espacio donde hay izquierda, derecha, centro, de todo. Socialismo, y decir, capitalismo. me voy un poquitito a otro lugar que me represente mejor. Entonces, ¿qué iba a decir otro? No, a otro lugar que me represente mejor, que sea más, que esté más alineado con mis convicciones, que eso me parece perfecto, está buenísimo. Y es lo que es lo que corresponde, porque si no te quedás en un espacio, a mí me resulta complicado a veces entender a personas súper recontra valorables y que yo quiero muchísimo y que están dentro de un espacio, del espacio peronista, y se tienen que comer a veces situaciones que no están de acuerdo ellos, o sea, ya sean porque son de izquierda o porque son de derecha, porque tienen una ideología y son personas honestas. Y veo que a veces se tienen que comer que están en un gobierno, están representando algo o defendiendo algo en lo que no creen probablemente, qué sé yo. Pero bueno, son decisiones de vida, cada uno sabe lo que hace. Totalmente. Y hablando de decisiones, nosotros hemos tomado una decisión. No siempre uno sabe lo que por hace. eso yo me acordé, ahí yo me acordé y dije, a veces yo no sé lo que uno hago. Uno intenta y hacer hago. siempre lo mejor que puede, no necesariamente lo hace. No, tal cual. Ni sabe, ni necesariamente está sabiendo lo que está haciendo. Bien. No. Viste que a veces nos Él dispersamos. cuando se da vuelta, se da vuelta íntegro, ¿te diste cuenta? Sí, impresionante. Me mata. Ay. Me mata porque se da vuelta íntegro. Hermoso. Bueno, dicho esto, mantengamos cierta coherencia para respetar para el oyente, sin duda alguna. Igual los oyentes que nos escuchan hace un montón de tiempo y saben que se cuece acá adentro. Usted no se preocupe. Sí, pero yo trato de poner seria acá adentro. ¿Estuviste trabajando, Eli? Primero te fuiste de vacaciones, ¿cómo anduvo? Me fui de vacaciones, lleno. Me estás jodiendo. Lleno, me fui a Merlo y Villa hermoso, San Luis. Sí. No le gustó. No le gustó. Había mucha gente. Cayó granizo, o sea, mucho granizo. Por el clima, mucho granizo. Me agarró el auto. Pero tengo seguro. Y no me lo agarró tanto. O sea, un poquito. ¿Te lo agarró por arriba de la mínima que tenés que...? Sí, no, estoy cubierta. No hay que pagar el seguro, chicos. Y nada. Y después nada, sí, está lindo, es lindo Merlo. Tenía unos zorritos, ¿viste el zorrito gris? Sí. En la puerta yo estaba en una cabaña, en un hotel, y tenía unos zorritos y estaban los zorritos ahí, le tiraba galletitas, ¿no? Una cosa muy, muy simpática. Claro, muy y a la noche granizo y mucha gente. A la noche granizo, mucha gente. No hace falta, me parece, que nos diga más. No. Me fui a ver a Cerruti. Cerruti, ¿sabes cuántas personas había para ver a Cerruti? ¿Viste? ¿Sabés quién es Cerruti? Sí, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí, claro. En un lugar que tenía capacidad para 50, 30. Un tipo que llenó calle Corrientes, ¿viste? Y bueno, pero no había plata.
No había plata y no, pero no lo siguen tampoco la gente, porque no es que no había plata. Te estoy hablando de que tenía 30 personas en la butaca. Eran Me llamó la atención. 30. Me llamó la atención. ¿Y el espectáculo? ¿Cómo estuvo el espectáculo? Y no lo vi bien, qué sé yo, no lo vi bien al muchacho. No sé, a lo mejor tiene algún problema. No fueron las mejores vacaciones. No, la pasamos divino porque, Ah, a ver, bueno. después de un año la pasé hermoso. Ah, No, bueno. pero todos esos son datos de color. De A mí no me color, importa. colorito. Fui al casino, gané como ¿Y? 400 pesos. Y claro, Y yo me quiero fui. ir al casino con vos. Claro. Tenés que ir Que con no te Feriguti. jode. Mira, Bueno, vamos, tenés que ir con vamos, mi marido. vamos. Mi marido tiene la posta. Dale. Pero no, somos muy aburridos nosotros. ¿Por qué? No, que yo también soy así. O sea, yo fui una sola vez y no podía creer lo que hacía la gente. No, sí, no, por eso. Nosotros somos No aburridos. soy así. Nosotros agarramos y decimos, bueno, ¿cuánto vas a gastar? Yo voy a gastar 2.000 pesos, vas a gastar. Claro. Yo voy a gastar 500, porque a mí no me gusta menos que Sí, él. tal cual. Y entonces, nada, nos ponemos en las maquinitas de la ruleta. Y se divierte. Y nos divertimos, Claro. y empezamos a poner, qué sé yo, y vemos cómo es. Y Fabián, en el momento en que gana un 50% de lo que puso, o sea, suponete, creo que había apostado, si él ganó 1.000 pesos, una pavada, no existe. Ujú. Íbamos para pavear. Tal cual. Y nada, se va y dice, ahora nos vamos y nos vamos a comer algo. Y así, ya está. ¿viste? Sí, porque la sensación es el eso, casino ¿viste? no me cagó. Claro, Yo no cagué al casino. eso me dijo. Pará, y yo tenía en Esa un momento, sensación. yo había puesto 500 mangos y había, ¿viste? Tenías en la cuenta que te iba acumulando en la máquina, hacía 720. Me dice, vamos, tac, así una vez ganás. Porque yo, ¿viste? Nada, que sé, 500 pesos, Tenías no existe. todo un bola, o sea. margen para arriba. Claro, Claramente. no, bueno, Bueno, nada. listo, algún día vamos. Cerremos paréntesis, porque Bien. el pobre oyente, ¿qué le importa el casino de Merlo? Estamos de vacaciones también. Estamos de ¿no? vacaciones Sí, también. imagínese, no sé si usted cuando llegó se enteró, si estaba acá, de esto que estamos atravesando nuestra ciudad, la opinión Sí, suya, me nada, interesa. a ver, sin lugar a dudas, como te dije siempre, si yo de ahí algo estoy cansada es el tema de la corrupción. Ujú. Cansado, o sea, no está dentro de los parámetros aceptables. Así que me parece perfecto que No, hayan para todas las separado. cosas que aceptamos. No, por eso, viste, el Ya roban pero aceptamos hacen, demasiado. a mí no me cierra, ¿eh? O sea, a mí no, yo te lo comentamos, ¿no? Sí, no sí, me me cierra. cagaste a pedo a mí, recuerdo Es perfectamente. que no me cierra, El no tema te es que acá cagué no a sería, pedo. no sería tampoco hacen. No, bueno, pero no, a mí no me cierra eso. Ujú. Entonces, me parece perfecto que los hayan separado del cargo, si ha habido algún tipo de irregularidad que no han podido aclarar durante, en su momento, que se hagan las investigaciones y que el municipio se presente como querellante. Te hago una pregunta. Me parece perfecto. Ahora sos profesora de filosofía, Bien, diosa. ¿sí? Sí, Bien. yo soy La pregunta. soy mujer. Porque esto no se lo puede hacer Dale. a una contadora. Profesora de filosofía, Elisa Fernández, profesora de filosofía. Eli, ¿tenés una respuesta para un mecanismo que consiste en lo siguiente? Cada vez que hay un posible hecho de corrupción, le preguntás a los políticos y los políticos contestan siempre lo mismo, con absoluta determinación, que es que actúe la justicia y nunca pasa nada. Ujú. ¿Tenés idea por qué nos pasa esto? ¿Por qué tantas veces los políticos pueden decir lo mismo, Porque que nosotros... después los políticos no hagan nada de lo que dicen y no pase nada? Porque lo aceptamos, porque el pueblo, que es el que los vota, los unge con el poder y acepta que el roban pero hacen. Nosotros durante muchos años aceptamos el roban pero hacen. Y eso les ha dado cierto... ¿Dónde sentís un que empezó el ejercicio? roban pero hacen? Así, discursivo, esa narrativa, roban pero hacen. No sé, yo supongo que... creo que desde que empezó, desde la década del 30, o sea, desde siempre en nuestra historia, desde siempre. O sea, nosotros lo aceptamos como parte de... De la idiosincrasia argentina. Como que viene, es un costo. Vos hablas con un comerciante y te dice, yo sé que el que me atiende el negocio me roba 10 pesos. Hablábamos con Fabián hace muchísimos años, cuando los dos éramos estudiantes universitarios. Él trabajaba para hacerse unas changas como adicionista en una parrilla, y el dueño de esa parrilla hablaba, yo ya sé, porque él pedía aumento. Ujú. Fabián, porque le pagaban muy poco. Entonces dicen, no, yo ya sé que ustedes se hacen una diferencia. ¿En qué consistía la diferencia? Que le facturaban a la persona que estaba en la mesa, acordate que antes se hacía todo a mano, ¿no? Ujú. Le facturaban 100 y después pasaban como que era 80 y esos 20 pesos se lo quedaba el adicionista y el mozo, vamos y vamos. Estaba naturalizado. Claro. Y yo te estoy hablando de 1980 y pico, 90. ¿Entendés? Estaba naturalizado. Entonces, ahí está, y vos lo escuchás, yo escucho a comerciantes que dicen, yo sé que mi empleado algún... Vueltito. Y por eso le pago menos, y por eso, y bueno,
está naturalizado como en nuestros genes. Cuando nosotros nos pongamos del otro lado, bueno, ahí vamos a cuando digamos, no, esto no está, no lo tenemos que naturalizar. No está normalizado. Entonces ahí puede ser que cambiemos. Ese es nuestro principal problema de Latinoamérica en general, el tema de la corrupción. Y las instituciones que no actúan en consecuencia, la justicia que no mete preso al ladrón que ocupa un cargo público. Las penas tan bajas que hay para las personas que malversan fondos de todos y que causan muertes, porque cuando vos malversás no tenés un hospital, no tenés salud, no tenés en condiciones una ruta y estás matando. Bueno, cuando se salga de que está bien, que nosotros, digo, la sociedad, sí, nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cambiar eso. Y que votemos eso. Entonces, vos decís, acá, por ejemplo, ¿qué hubo? Y acá yo, a ver si yo no estoy equivocada con lo del problema local que tenemos con el secretario y subsecretario de Servicios Públicos. Lo separaron del cargo. Me parece bien. Sí, claro. Vos tenés a nivel nacional que hay personas que ya tienen juicio, que están procesadas. Cuando una persona está procesada, eso quiere decir que el juez ya encontró suficientes evidencias como para pensar que puede haber un delito ahí. Después lo tiene que probar y hay un montón de instancias. Pero nosotros, el gobierno, digo Argentina, no nosotros en ese sentido, hemos aceptado que funcionarios que están procesados sigan siendo candidatos. Por eso viste que no funciona el tema de ficha limpia, que es que vos no puedas presentar como candidato a alguien que esté procesado. Y eso no está bien. Entonces, es como, viste, ¿por qué lo aceptamos y por qué tenemos y por qué los funcionarios lo toman como algo habitual? Bueno. Y otro tema que es el enquistamiento en el poder. Cuando vos tenés una persona que está más de 8 años en el poder, que sea intendente, gobernador o presidente, cree como que el poder es de él. Es suyo, el Estado es suyo. Y cuando es tuyo, vos podés hacer con ello lo que quieras. Y ahí Lógico. es un problema. Por eso yo estoy en contra de que después de una reelección, 8 años es suficiente. Claramente. Ya está. Ya desvirtúa Ya 8 está. años. Ya está. Entiendo por qué antes era de 6, entiendo por qué se hizo de 4, pero ya está. 8 años ya es suficiente. Porque también genera esta situación de que te podés confundir. Mirá, estoy siendo ya filósofa. Está la profesora de filosofía acá. Pero está el poder corrompe. Sí, claro. Pero te vuelve loco de acá también. Sí, claro. Sí. O sea, te rompe la cabeza. Son seres humanos. Sí, son seres humanos. Sí, aparte es algo que es inherente al poder, esto que estás diciendo. O sea, está estudiado que genera eso. No estoy diciendo algo que se me ocurrió. O sea, no, claro. Realmente está, como decimos, está estudiado. Entonces, 8 años, está bien. Después anda a tu casa, anda. Lo que tenemos nosotros a veces acá, que, viste, vos tenés, por ejemplo, a alguien que estuvo 4 años en una intendencia y después termina, lo meten en la provincia, lo meten en la nación. Y bueno, eso tampoco está bueno. Porque, viste, es correrte siempre dentro del mismo lugar. Volvé a trabajar. ¿Viste esto que hacemos vos y yo? Sí, claro. La cosa mundana. A encontrarte con la incomodidad de que tu ingreso no está asegurado el 100%, ¿no? Hagas lo que hagas, además. Claro, ¿no? Es un poco. Bien, salimos de acá, nos metemos en la columna. Volvió la de economía. Los lunes en Punto Radio. Sí. Venimos hablando hace un tiempo de esto y vino Eli hoy con la propuesta que me parece genial, de empezar este año, justamente para hacerle el contexto a las elecciones en un año electoral, hablar un poquito de la historia económica argentina y la economía política internacional. ¿Por qué? Porque entendemos las dos que todo depende del contexto en que se hayan sucedido las cosas. Es algo que también decía el profesor Mariano Aquilano, que hacía la columna de música y de historia en la radio. Él siempre decía, entendamos el contexto para entender por qué pasaban determinadas cuestiones. Y a veces nos pasa como electores que vamos a poner el voto siempre sabiendo una parte de la historia, y algunos ni eso. Porque también hay que entender algo, que es lo que nos pasa a unos cuantos, que es, por ejemplo, y yo siempre lo comento y se los cuento a los oyentes, en mi carrera estás obligada a estudiar historia mundial e historia argentina.
no podés ser periodista si no sabes la historia mundial y la historia argentina. Pero hay muchísimas carreras de grado donde no pasás por la historia necesariamente. La mayoría. Y en el colegio secundario nos estaría fallando este contexto, que sería tan importante como Eli pregona la educación financiera. Yo pregono, además de la educación financiera, la historia como contexto donde nos desarrollamos, crecimos y somos, es fundamental. Pero vos sabés que acá me detengo, perdóname, te te interrumpo como siempre, perdón, Ivana, perdón. Pero ¿sabés qué pasa? En la escuela tenemos historia, Sí, pero tenemos. nos hace un ruido la historia actual. O sea, la historia, y especialmente argentina, y la de que llega hasta nuestros días, la que no es tan historia todavía. O sea, en economía estudiamos, en historia, vemos la 1890, que Roca, que toda esa historia, que, no sé, que Avellaneda como presidente, y llegamos, y cuando llega la época de Perón, como que, ay, llegamos a fin de año y no llegó. ¿Viste? Bueno, entonces yo lo que propongo lo que te proponía, es arrancar desde algo, es como que hasta a los alumnos míos les parece más interesante, arranquemos con la historia más actual. Entonces yo decía, bueno, arrancamos por supuesto, desde una perspectiva económica, que eso es el carácter diferente, yo no voy a enseñar historia, sino la parte económica de la historia, desde el proceso de reorganización nacional. Proceso de reorganización nacional. Porque creo que, aunque te parezca loco, o no tanto, en el gobierno peronista del 73-76, de Isabelita, que es una señora que no estaba preparada, No me aún así, no me atosiguéis. no me atosiguéis, aún así no había la pobreza que hay hoy, no había, o sea, y a partir del proceso de reorganización, no había la deuda externa que había hoy. Y a partir de ese momento, con todos los gobiernos que vinieron después, yo te propongo hablar de Alfonsín, de Menem, de Duhalde con la salida del Corralito, Néstor Kirchner, lo de Cristina y lo de Mauricio Macri también. Siempre desde el contexto económico. Pero, antes de eso y paralelamente, vos después me dirás cómo lo haremos, hablar también del contexto internacional. Porque a mí me saltan disparadores. Yo me preguntaba a veces, ¿viste? Tampoco en economía. Mirá que yo vengo obviamente soy contadora, pero no eran tan específicos con las materias. Y obviamente que hubo historia que se desarrolló después que yo me recibí. Entonces, que es interesante. Y yo me preguntaba a veces, ¿por qué el dólar es la moneda internacional? ¿Por qué no es el marco alemán? ¿Y por qué existe el euro o la libra o lo que fuere? Entonces, ver dónde se originó y por qué tiene tanto valor el dólar. Entonces, ahí empezar a hablar de por qué. Y tratar de entender que cada uno de estos procesos nacionales se dan en un contexto. O sea, por ejemplo, cuando Perón habló en el año 55, te doy un ejemplo, cuando Perón habló en el año 50, el 40 y pico, cuando subió, de hablar de una redistribución de la riqueza, estaba en un contexto internacional que hablaba de el estado de bienestar, la salida de la posguerra. Perón, que sí era un estadista, o sea, sin lugar a dudas era un estadista, se manejó en ese contexto, con su ideología, que era parecida a la de Mussolini en algunos aspectos, pero en un contexto de estado de bienestar. Yo estoy segura que Perón no trataría de hoy, si estuviera bien, ¿no?, y vivo, no trataría de aplicar ese estado de bienestar ahora, 70 años después, que es lo que sucede con el kirchnerismo, por ejemplo, que quiere aplicar el estado de bienestar en un contexto, en un mundo que es otro. O sea, antes había una polaridad, estábamos en la Guerra Fría, estaba Rusia contra Estados Unidos, China no existía, la economía estaba manejada exclusivamente por el capitalismo, querían reconstruir, o sea, era otro contexto. Entonces, nada, hoy no aplicaría él eso. O sea, es más, al final de su gobierno ya quiso cambiar lo que había aplicado al principio. Él hablaba de combatir el capital. Cuando llegó casi el final de su gobierno, necesitaba desesperadamente que vinieran capitales norteamericanos a sacar el petróleo que teníamos en nuestro suelo. Y trató de hacerlo. ¿Entendés? O sea, cambió completamente él mismo en 10 años. Y nosotros todavía, que eso creo que es uno de los problemas fundamentales, queremos aplicar eso
lo del primer gobierno de Perón, 1949, 1951, lo queremos aplicar hoy. Y claro, nos sale mal. Por eso me importa hablar de este contexto internacional y de cómo ha ido evolucionando. Mientras te escuchaba también me quedaba pensando, cuando dijiste como el kirchnerismo que quiere aplicar ese mismo estado de bienestar hoy. Bueno, también es cierto que nosotros tenemos en la modernidad, puedes decirlo así, o en la contemporaneidad, tenemos dos presidentes de dos partidos que han sido caprichosos, que han gobernado de una manera muy caprichosa. ¿Por qué dos nada más? Yo te canto, Alfonsín era caprichoso. Hablo de Cristina y de Macri. Néstor era caprichoso. Cristina, caprichoso. Macri es caprichoso. Menem, caprichoso. ¿Cuál es no caprichoso? Okay. De la Rúa no es caprichoso porque estaba medio... Claro. No y Alberto tampoco era caprichoso. O sea, ninguno... Mira, yo lo creo claro. Ni Alberto ni la Rúa. ¿Sabés el chiste de la Rúa ese de cuando se encuentra con Fujimori? No. Se encuentran los dos. Claro, yo este chiste lo conté y después me fui a vivir a España, ¿no? Lo digo, siempre lo digo, hago esa intro. Se encuentran ellos dos en una convención y Fujimori le dice qué tal, que se presenta y le dice, sé que a mí me dicen el Inca de la Paz. Dice Fujimori, ¿qué tal? Soy Fujimori. A mí, en mi país me dicen el Inca de la Paz. Y de la Rúa le dice, ¿qué tal? Yo soy Fernando de la Rúa, presidente de Argentina. A mí me dicen algo parecido. Ah, sí, le dice el Inca Paz. Y acto seguido, y ahí quedó. Y acto seguido, bueno, un montón de gente se fue de la República Argentina. Así que de la Rúa era muy pocas cosas, claramente. Pero digo, esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero perdóname, pero a De la Rúa, que ahí es, yo estoy de acuerdo con vos plenamente, pero a De la Rúa le estalla la convertibilidad. O sea, porque muchas personas te dicen, qué bien que vivíamos en la década del 90. Bueno, es como vender la casa para hacer una fiesta y vos durante la fiesta la estás pasando bárbaro. Más allá de la incapacidad. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que siempre decimos en Punto Radio es que fue una de las peores coyunturas, esto es muy personal. Para mí fue una de las peores coyunturas que pudo tener la Argentina. Yo lo digo así, es bestia, pero es que me parece que fue bestia el resultado que tuvimos como país, que fue, la peor coyuntura fue un inútil atrás de un hijo de puta. Sí. Creo que es la peor coyuntura que puede política y económica que puede tener un país. Sí, sí. Y es esto que acabas de decir vos, nada más que dicho de manera bruta. Sí. Pero no, pero es eso. A veces cuando es bien bruto. Sí. Lo que pasa es que insisto, hay que volver a pensar qué es lo que votamos, porque y eso me parece que es un poco por falta de educación económica. La convertibilidad era insostenible. Y el único que dijo como candidato a presidente que la convertibilidad insostenible fue Duhalde, cuando hizo campaña. Sí, recuerdo. ¿Quién puso dólares recibirá dólares? No, bueno, eso lo dijo después cuando fue presidente, ¿no? Sí. Pero él en la campaña de que gana finalmente De la Rúa, él dijo, la convertibilidad no se puede sostener, porque era la realidad, él lo veía, o sea, porque son números, un ¿viste? montón de gente lo veía. Mucha gente lo veía, pero nosotros no votamos eso. Porque queríamos seguir de fiesta, pis y champán, o sea, queríamos seguir de fiesta. Sí, moscato, pis y champán. Escúchame, si yo te pregunto hoy cuál es la economía política internacional, ¿en qué contexto hoy estamos? Sí. Hoy estamos volviendo. Sí, te lo tengo que... un acercamiento. Pero bueno, hoy estamos volviendo a un proteccionismo de Estados Unidos y de Europa, del mundo occidental. Se está tratando de proteger, se está saliendo de ese liberalismo a ultranza que tenía antes para protegerse del crecimiento chino y asiático en general. Es decir, por eso pero esto es todo un contexto, es toda una evolución. O sea, en este momento hay como una especie de retroceso lento hacia una especie de proteccionismo. Viste que un poco es lo que quiso hacer Donald Trump. Viste, cuando Donald Trump que decía y por eso ganó las elecciones. Sí, claro. Chicos, o sea, hasta con una muralla con México quería proteger. Bueno, eso ya es otra historia, pero no digo eso no, porque ya hay un tema étnico ahí. Pero él se daba cuenta, porque él era industrial, o sea, es un tipo que es empresario. Entonces te das cuenta que con China no podés competir.
Entonces, ¿qué tenés que hacer? Poner una barrera arancelaria. Y eso es lo que hizo. Se llama proteccionismo. Bueno, en este momento vos agarras... No podés competir con China. ¿No? Ningún país. Hoy, si lo ve Estados por Unidos, ahora, imagínate el resto. Bueno, imagínate. Entonces necesitas poner algún tipo de protección. Yo lo que veo es que en este momento se está tratando, el mundo está tratando de, como se vino China después del 2001, cuando entró a la Organización Mundial del Comercio, empezó a crecer, se puso mano a mano, bueno, Europa lo pasó como pero parado, arrasando como Talía. A Rusia lo pasa como parado, y están haciendo lo mismo que hizo Estados Unidos después de la posguerra, que es no meterse en ninguna guerra territorial, tratar, ¿entendés? O sea, más allá de algo puntual. Sí. Pero tratar de no meterse en una guerra, no gastar energía y dinero en una guerra y hablar y mantener el comercio. Y como cada vez son más eficientes y tienen mucha mano de obra y pueden... Cuando algo no funciona, lo meten preso al que quiere hacer algo diferente. Tienen todo controlado. Claro, como tienen todo controlado y tienen una cultura que avala ese control, no necesitan ningún tipo de guerra. Entonces están haciendo lo de Estados Unidos. Crezco y los voy dominando económicamente, en lugar de irlos dominando a través de la fuerza, que es lo que quiere hacer Putin, Rusia y todo ese tipo de cosas, ¿entendés? Entonces, en ese contexto internacional estamos, donde cada nación busca, cada grupo económico, porque vos tenés Europa, digamos, como grupo económico, y lo tenés a Estados Unidos como ahí sí, nación. Y a nosotros nos tenés cayéndonos del mapa. Pero nosotros sí, Latinoamérica. No. Nosotros acá en el sur estamos complicados. No podemos, no terminamos de madurar en algunos sentidos. No estamos tan mal como otros, pero no terminamos de madurar en algunos sentidos. Yo vi, y te corro un poquito, pero para dejarle algo positivo, ya que son cerca de las 12, la gente tiene que almorzar. Vi una película que se llama Las Nadadoras. Sí. ¿La viste? Me la recomendaron. Bueno. Arranqué a verla y dije... Sí, y te dijiste, yo de acá salgo. Bueno, termina bien. Me voy a nadar Escucha. a otro lado. Termina bien. Mírame. Te Te voy a spoiler. Termina bien. O sea, relaja. Sí. No es para verlo un domingo. Porque yo me acuerdo que entré y dije, ¿me voy a nadar a otro lado? No, sí. Pero bueno, que es una película que habla de los refugiados. Y de los millones de refugiados que hay en todo el mundo. Hay más de 100 millones de refugiados que huyen de situaciones mucho peores que la nuestra. ¿No? O sea, la chica en un momento está nadando, la protagonista en una pileta, compitiendo, y le cae una bomba. O sea, Siria, Damasco, 2015. Es una situación mucho peor. Entonces, vamos a seguir peleando acá. Pero sigamos peleando, tratando de educarnos, de manera inteligente. De manera inteligente. De manera inteligente y sabiendo que se puede salir. Se puede salir. Bien. Hoy decía Anto, cuando comenzó el programa, que teníamos la posibilidad, que con todas las cosas que íbamos mostrando que pasaban en la Argentina, también había cola, una cola enorme, en diciembre, para comprar lápices y gomas. Y ganarle 14 puntos a la inflación, ¿no? Sí, señora. Porque la canasta escolar va a venir con un aumento galopante y bueno, muchas familias argentinas, en vez de esperar a febrero, compraron en diciembre y le ganaron a la inflación. Entonces Santo decía, entre todo esto lo que tenemos que mirar es la cola de los papás haciendo cola para comprar lápices y gomas en diciembre. Tenemos la oportunidad de poner un voto más a conciencia. Sí, señor. ¿No? Vamos a trabajar todo el año para eso. Dale. Gracias, Eli, como siempre, un placer. 55 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó Elisa Fernández en Kilómetro Cero. Kilómetro Cero. Kilómetro Cero.